Bueno, hoy empezamos el ciclo de insuficiencia cardíaca aguda y lo que vamos a hacer es un análisis de los conceptos actuales respecto a los inotrópicos eh, y cuáles son las estrategias inotrópicas que son definitivamente mucho más importantes que los fármacos en sí. Entonces, el mensaje central de la reunión de hoy es el Buenas hecho. tardes, Doc. ¿Cómo? Buenas tardes, Doc. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, gracias. El hecho principal es que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico, y a esta conclusión vamos a llegar al final de la charla. Definitivamente, volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y al volumen sistólico, que es el que nosotros vamos a asistir con un inotrópico, confluyen varios conceptos importantes, como el inotropismo, ¿sí? La fuerza contráctil, el lusotropismo, es decir, la capacidad de relajarse, la precarga y la poscarga. Aquí interfieren la ley de Starling y la ley de Laplace, la de PDT. Vamos a tratar de integrar todos estos aspectos para comprender cómo podemos llegar a mejorar el volumen sistólico sin un inotrópico. ¿Y por qué esto es importante? Si hablamos de inotropismo, ¿sí? El inotropismo tiene tres aspectos fundamentales. Máxima velocidad de contracción cuando la fibra no está expuesta a la carga, no puede ser medida directamente, se mide con la de PDT, de esto vamos a hablar ahora. Longitud muscular en reposo, cuanto más mayor sea la longitud muscular en reposo, mayor va a ser la fuerza contráctil de esa fibra muscular. Y si nosotros analizamos esto en un concepto 3D, la longitud muscular de reposo depende del volumen de fin de diástole, es decir, hasta cierto punto, a mayor volumen de fin de diástole, mayor volumen sistólico. Y el tercer punto, el tercer aspecto del inotropismo es el mecanismo beta adrenérgico, un aumento por aumento del influjo de calcio. Es decir, el primer punto, el verde, del inotropismo depende fundamentalmente del estado tisular y metabólico del miocardio. El segundo depende de la precarga, es decir, depende de cuál es el volumen de fin de diástole. Y el tercero, del estatus adrenérgico beta 1, beta 2 del corazón. En cuanto al mecanismo beta adrenérgico, aumento por aumento del flujo de calcio, es decir, aumenta el inotropismo porque el miocardio, la célula miocárdica, dispone de más calcio para vincular a la troponina C y por lo tanto de más fuerza para contraerse. Cuando llega el calcio, básicamente la actina globular, ¿sí? La troponina recibe este calcio cambiando su estructura terciaria y permitiendo que la cabeza liviana de la miocina lo arrastre. Si nosotros hablamos de inotropismo positivo, cuando el miocardio se contrae más, se contrae mejor, cierra su válvula aórtica más tardíamente. Al cerrar su válvula aórtica más tardíamente, el volumen sistólico eyectado es mayor. Entonces, el volumen de fin de sístole es menor, porque yo eyecté más en una sístole y por lo tanto me quedé con mucho menos volumen al final de la misma. Esto se refleja en un aumento del ángulo de este segmento colorado, que es fundamentalmente el segmento inotrópico. ¿Sí? Si hablamos de la ley de Frank Starling y la ley de Laplace como indicadores de fuerza contráctil, vemos que la poscarga la definimos como el esfuerzo que el músculo cardíaco debe hacer para poder eyectar su volumen sistólico. Esa poscarga máxima, esa poscarga empieza fundamentalmente aquí, cuando abre la válvula aórtica y se desarrolla durante todo el periodo eyectivo. La poscarga
se traslada o se traduce en tensión parietal. Al igual que un músculo en un gimnasio, cuando levanta más peso se pone más tenso, el miocardio, al movilizar, al tener que vencer mayores resistencias, aumenta su tensión. Y aquí entra la ley de Laplace, que dice que la tensión es directamente proporcional a la presión por el radio e inversamente proporcional al doble del espesor. Esto explica la hipertrofia en paralelo. Cuando un ventrículo está expuesto a un aumento de tensión, para reducir la tensión aumenta el espesor de sus paredes. Esta es simplemente la hipertrofia del hipertenso o la hipertrofia de la estenosis aórtica. Si aumentamos la poscarga sin aumentar el inotropismo, ¿qué pasa? Si yo aumento la presión de trabajo ventricular sin darle la posibilidad a ese ventrículo de cerrar más tardíamente la válvula aórtica, todo lo contrario, lo obligo a cerrarla antes porque no tengo fuerza contráctil, el volumen sistólico se acorta. Dicho de otra forma, cuando el miocardio está deteriorado, el volumen sistólico se reduce, cerrando la válvula aórtica precozmente. Al cerrar la válvula aórtica precozmente, el volumen que se fue con la sístole es menor y el volumen de fin de sístole, que es el volumen residual, va a ser mayor. Este es el deterioro central de una fibra miocárdica. El inotropismo positivo, el dar un inotrópico implica, o el generar una estrategia inotrópica positiva, implica aumentar el ángulo de este segmento para permitirle al ventrículo que cierre la válvula aórtica más tarde y aumente su volumen sistólico. Entonces, en un aumento de poscarga en un ventrículo sano, aumenta el volumen sistólico reduciéndose el volumen residual. En un aumento de poscarga en un ventrículo enfermo que no tiene capacidad inotrópica, esa válvula aórtica se cierra antes e invariablemente el volumen sistólico se ve reducido. Entonces el concepto central va a ser que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Entonces el exceso de volumen de fin de diástole juega un patrón central en todo esto. El ventrículo se adapta cuando hay falla inotrópica, aumentando el volumen de fin de diástole. Este ventrículo recupera su volumen sistólico llenándose más. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente gracias a la ley de Starling, que dice que a medida que yo aumento la longitud de la fibra miocárdica, por lo tanto, a medida que yo aumento el volumen con el cual se llena el corazón, por lo tanto, a medida que yo aumento el volumen de fin de diástole, aumento la capacidad de desarrollar fuerza, aumento el inotropismo, aumento el volumen sistólico. Y esto se da fundamentalmente porque yo soy capaz de estirar progresivamente la fibra miocárdica y si aquí yo podía generar, pongamos un número X, 5 puentes actomiocínicos, aquí al estirarla puedo generar 10 puentes actomiocínicos, con lo cual me contraigo más. Todo esto es cierto hasta un punto en el cual llega un límite que se llama límite de reserva de precarga. Si yo sigo llenando ese ventrículo, empiezo a alejar perjudicialmente los puentes actomiocínicos. Esto es actina, esto es miocina. Los alejo tanto que ya no pueden volver a enlazarse, no pueden volver a contraerse, y esto empieza a perjudicar fuertemente la fuerza contráctil. De tal forma que pasado el límite de reserva de precarga, yo empiezo a perder capacidad sistólica, a perder inotropismo por un exceso de volumen de fin de diástole, bajando de una curva como esta a una curva como esta,
con reducción importante del volumen minuto cardíaco, ¿sí? Ante el aumento de poscarga en un corazón enfermo, la curva de Frank Starling, que podría haber sido esta la normal, pasa a ser esta, que es la patológica. Entonces aquí entra el concepto de que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. La caída del volumen de fin de diástole es importante. Yo necesito reducir el volumen de fin de diástole para lograr volver a acomodar la relación de los puentes actomiocínicos y volver a recuperar fuerza miocárdica, volver a esta situación en la cual el número de puentes actomiocínicos es el adecuado. Más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Y básicamente esto lo hago fundamentalmente reduciendo el volumen de fin de diástole. ¿Y cómo reduzco el volumen de fin de diástole? Reduciendo la cantidad de sangre que llega a ese ventrículo. Y básicamente al reducir la cantidad de sangre que llega a ese ventrículo, fundamentalmente reduzco el volumen de fin de diástole. ¿Sí? Entonces, más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Ahora, vamos a lo concreto. ¿Cómo medir el inotropismo? ¿Sí? El inotropismo fundamentalmente depende de una relación matemática que es la cantidad de presión que el corazón es capaz de desarrollar en la unidad de tiempo. Es decir, cómo aumento la presión de una presión inicial a una presión mayor en la unidad de tiempo. Esta relación se llama dP de t, ¿sí? Esta dP de t es la velocidad con la cual el ventrículo logra desarrollar cambios de presión. A máxima de PDT se logra, la máxima de PDT se logra al final de la contracción isovolumétrica sistólica antes de la apertura valvular aórtica. Es probablemente el mejor indicador de trabajo ventricular. Se retrasa con el deterioro inotrópico, pudiendo producirse aún después de la apertura aórtica con gran pérdida de eficiencia contráctil. ¿De qué estoy hablando? Digamos, parece chino básico, pero vamos a lo de todos los días. ¿Qué es esto? Esto es un ecodoppler cardíaco, ¿sí? ¿Y qué son estas curvas? Estas curvas son los flujos de presión medidos sobre el plano valvular aórtico. Entonces yo lo que tengo básicamente es exactamente esto. Yo lo que tengo es una eyección ventricular, el pasaje de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, medido justamente aquí. En cuanto al análisis del ciclo cardíaco, aquí yo tengo fundamentalmente el comienzo de la sístole con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la contracción de ese ventrículo con las 4 válvulas cerradas, denominada contracción isovolumétrica sistólica, hasta que vence la presión de la aorta, abre la válvula aórtica y empieza la eyección. Pero la gran fuerza se desarrolló en este periodo, en la contracción isovolumétrica sistólica. Los ecocardiografistas esto lo ven exactamente al revés, ¿sí? De tal forma que lo grafican así. Digamos, dan vuelta el ciclo cardíaco. Acá tenemos la contracción isovolumétrica sistólica y aquí la tenemos vista por el ecodoppler cardíaco. Aquí teníamos el periodo eyectivo, aquí lo tenemos visto por el ecodoppler cardíaco y aquí la relajación isovolumétrica diastólica. Entonces así es que lo ven, ¿sí? La diferencia de tiempo, porque esto es tiempo y esto es presión, la diferencia de tiempo relacionada a la diferencia de presión no es otra cosa que la de P de T, ¿sí? Así, si lo enderezamos, si damos vuelta el gráfico del ecocardiografista, lo veríamos así, ¿sí? Con ya enderezado el ciclo cardíaco. Esta diferencia de tiempo por esta diferencia de presión es la de PDT, absolutamente medible desde el punto ecocardiográfico, el punto de vista ecocardiográfico, y que corresponde al momento en el cual aquí se abren las válvulas aórticas,
empieza a hacer fuerza el ventrículo con las 4 válvulas cerradas y sin modificar su volumen hasta la apertura de la válvula aórtica, este es el momento en el cual aumenta la presión en la unidad de tiempo. Bien, si el problema es 3D, ¿sí? Si el ventrículo no está entero, si el ventrículo está roto, puede ocurrir problemas en la activación ventricular. Es decir, un ejemplo de esto es cuando se pierde la secuencia de contracción ventricular, ¿sí? Y esto ocurre cuando aplico un marcapasos, pierdo inotropismo. Cuando hay ectopías, es decir, arritmias ventriculares, pierdo inotropismo. Cuando hay taquicardia inapropiada, pierdo inotropismo. Cuando hay pérdida de la patada auricular, pierdo inotropismo. Entonces, con el concepto de que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico, voy a tratar de minimizar todos estos aspectos que definitivamente tienen que ver con una ectopía ventricular, ¿sí? Porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. El ventrículo normalmente se acorta de una forma helicoidal acercando la punta hacia las bases, porque tiene una disposición de fibras bastante caprichosa, resultante de la torsión del tubo cardíaco, del tubo circulatorio, en la semana 24 de la gestación. Cuando nosotros estimulamos el miocardio, lo estimulamos de manera ectópica a través de un marcapaso, lo que hacemos es alterar la secuencia contráctil de ese ventrículo, generando una distorsión en la secuencia contráctil ventricular y una pérdida forzosa del volumen sistólico. De hecho, cuando nosotros estamos viendo un monitor y tenemos una curva arterial y hay un extrasístole, normalmente ese extrasístole tiene menos presión que los latidos normales. Y entonces aquí se da, cuando colocamos un marcapaso, exactamente el mismo concepto. Vamos al concepto de síndrome del marcapaso, consecuencia de la pérdida de la sincronía aurículo-ventricular debido al uso de marcapaso unicameral BBI. Los síntomas pueden ser mínimos o pueden ser inclusive síntomas graves de deterioro de la función sistólica. El manejo requiere un marcapasos bicameral. El síndrome de marcapasos es la estimulación cardíaca eléctrica crónica con efectos adversos sobre la función cardíaca secundarios a la selección de modos de estimulación o programación inadecuada. Los síntomas son atribuibles a un descenso del gasto cardíaco y la presión arterial eh, o debidos a congestión venosa pulmonar. Desarrollo de modos especiales de estimulación mejoran la función ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha buscado la optimización del llenado ventricular y la reducción de la regurgitación mitral. Entonces hay que manipular el intervalo auriculoventricular, hay que generar una estimulación con anchos de pulso diferente y básicamente hay que hacer una estimulación única de un ventrículo izquierdo que debería ser básicamente la que más nos perjudica. No hay que hacerla, digamos. Entonces, el síndrome de Twindale o síndrome de marcapaso se da, por ejemplo, cuando el marcapaso se desplaza o la estimulación es inadecuada. Entonces, aquí básicamente hay que marcapasearlo bien, no hay que ponerlo en inotrópico. En cuanto a la taquicardio-miopatía, ¿sí? Es un deterioro inotrópico marcado, ¿sí? Por taquicardia inducida durante el catéter de ablación, por ejemplo. Este artículo que habla de pacientes con fibrilación auricular en el departamento de emergencias nos dice que en pacientes con fibrilación auricular y taquicardia auricular focal, la ablación logró recuperar logró recuperación completa de la función ventricular en el 80% de los casos en 6 meses.
¿Por qué? Porque reorganizamos la contracción ventricular al ablacionar la arritmia. En cuanto a la taquicardia que induce miocardiopatía, la excelente recuperación ventricular con ritmo sinusal sostenido básicamente es el camino adecuado. Y esto no es con un inotrópico. Aquí tenemos un caso de shock cardiogénico por miopatía, eh, tratada con propanolol endovenoso en la etapa aguda, muy lejos de pensar que un inotrópico puede resolver un paciente en shock en taquicardiomiopatía. Entendiendo la función ventricular, esta incluso puede no resolverse con un inotrópico. Bien, estos conceptos son los mismos. El concepto central es que para tener una función ventricular sistólica adecuada, lo que yo necesito son frecuencias cardíacas inferiores a 100, 110 latidos por minuto. Cualquier frecuencia cardíaca superior a 110 latidos por minuto compromete de manera significativa el volumen sistólico, compromete de manera significativa el llenado diastólico y entonces me genera problemas básicamente de autonomía hemodinámica. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y fibrilación ventricular, fibrilación auricular, me planteo si está hemodinámicamente inestable. Si está inestable, claramente lo tengo que cardiovertir. Si el paciente no está inestable, puedo optar por control de ritmo o por control de presión. El control de ritmo, es decir, restituirlo a ritmo sinusal, solo es factible cuando la arquitectura ventricular, auricular lo permite. En mega aurículas dilatadas con insuficiencia mitral severa, esto no es muy posible, ¿sí? Básicamente, estos pacientes, si tienen menos de 48 horas, básicamente pueden ser cardiovertidos. Si tienen más de 48 horas, deben ser anticoagulados y si la fibrilación es permanente, hay que evitar el control de ritmo. Una opción es el control de frecuencia, es decir, bajar la frecuencia cardíaca a menos de 100 latidos por minuto. En pacientes con fracciones de eyecciones mayores al 40%, puedo usar beta bloqueantes endovenosos, disopiramida, dioxina o amiodarona. En cambio, en pacientes con menos de 40, fundamentalmente hay fármacos como la disopiramida que no puedo utilizar. Entonces, entendiendo este problema de la taquicardiomiopatía y de los marcapasos en pacientes en insuficiencia cardíaca, hay que entender que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Bien. Siguiendo con esta tónica, más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Básicamente, ocupémonos ahora de la relajación, ¿sí? Porque claramente yo no tengo posibilidades eh, de tener una función sistólica normal si no he tenido una función diastólica normal, ¿sí? Hablemos del lusitropismo, es decir, de la capacidad miocárdica para relajarte. ¿Defecto en la relajación diastólica? ¿Puede ser este un problema en la función sistólica? Definitivamente sí. La disfunción diastólica existe y esto está muy lejos de ser solucionado con un inotrópico, porque dependen de la precarga y de la dinámica del calcio, ¿sí? Recordemos que la nutrición miocárdica se produce en diástole. Siempre tenemos una balanza en la cual si aumentamos la fuerza contráctil, reducimos la capacidad de relajación y si mejoramos la capacidad de relajación, reducimos la fuerza contráctil. ¿Por qué? Porque el corazón se relaja cuando se despoja del calcio.
cuando el calcio se desvincula de la troponina C. Y el corazón se contrae cuando se carga de calcio, es decir, cuando el calcio se vincula a la troponina C. Mucho calcio, mucha sístole, poca diástole. Poco calcio, mucha diástole, poca sístole. Entonces, más calcio es más inotropismo y menos calcio es más lucitropismo. Definitivamente, si hablamos de que el objetivo es mantener un equilibrio entre la función sistólica inotrópica y la función diastólica luciotrópica, la clave está en no perder ese equilibrio. Solo podemos incrementar provechosamente el inotropismo si no incrementamos inapropiadamente la rigidez ventricular y la presión de fin de diástole. Si yo intento mantener un equilibrio entre sístole y diástole, básicamente tengo que vasodilatar como estrategia para reducir la precarga antes que dar a ese paciente un fármaco inotrópico positivo. Y en algunos casos me veo obligado inclusive a dar fármacos inotrópicos negativos como el diltiazem endovenoso para reducir la fuerza contráctil, reducir la cantidad de calcio con la cual cuenta ese miocito y mejorar la función diastólica. ¿Qué hay del paciente? Más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. ¿Qué hay de nuevo fundamentalmente en este sentido en shock cardiogénico? Esto lo vamos a ver más adelante, pero recordamos que tenemos pacientes en riesgo de shock cardiogénico, B de beginning, que comienza, C el shock cardiogénico clásico, en el cual la tensión arterial sistólica se reduce y la frecuencia cardíaca aumenta, D deteriorado cuando empieza a haber hipoperfusión de órganos y el shock cardiogénico extremo. ¿Sí? Todos estos shock cardiogénicos fundamentalmente con la clasificación de la clínica Expert Consensus Statement de la SCAI, fundamentalmente están relacionados con grados de mortalidad, ¿sí? De tal forma que el estadio C y el estadio D tienen tanto mortalidad en la hospitalaria total como en terapia intensiva mucho mayor. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuál es el perfil hemodinámico de mi paciente? ¿Se trata de un shock hipovolémico? ¿Se trata de un shock cardiogénico? ¿Se trata de un shock neurogénico? ¿Se trata de un shock anafiláctico? ¿Se trata de un shock séptico? El perfil de hemodinámico de mi paciente define la interacción. Y claramente en muchos de estos perfiles el uso de inotrópico es absolutamente inútil. ¿Qué aspecto del transporte de oxígeno tengo que mejorar en mi paciente chocado? Entonces, ¿qué parámetros toma la evidencia publicada como aspectos a mejorar? Y empecemos de lo más lejano a la realidad a lo más próximo a la realidad. La contractilidad o inotropismo definitivamente es muy importante, es decir, aportarle calcio a la troponina C para que, aquí tenemos el calcio que está llegando, para favorecer la contracción es importante, pero no es lo más importante, porque definitivamente para que el volumen sistólico se produzca, tiene que haber un volumen de fin de diástole. ¿Sí? Entonces, lo importante es el volumen sistólico, no la contractilidad. Y para hablar de volumen sistólico debemos incorporar los conceptos de llenado, los conceptos de diástole, no solo los conceptos de contractilidad o inotropismo. ¿Sí? Entonces, esto precarga y poscarga son los que integran a la contractilidad el volumen sistólico. Hasta acá pensamos que el problema está resuelto, pero en realidad no es así, porque el volumen minuto cardíaco
es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si mi frecuencia cardíaca está demasiado baja, este volumen sistólico no va a alcanzar. Si mi frecuencia cardíaca está demasiado alta por taquicardiomiopatía, este volumen sistólico va a estar deteriorado. Con lo cual, no importa tanto la contractilidad del inotropismo como el volumen sistólico. Y no importa tanto el volumen sistólico como el volumen minuto, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pero esto no termina aquí. No es tan importante el gasto cardíaco como el transporte de oxígeno, en el cual el gasto cardíaco es un solo elemento. El otro elemento es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, más que importarme el inotropismo, me importa el volumen sistólico. Más que importarme el volumen sistólico, me importa el gasto cardíaco. Y mucho más que el gasto cardíaco, este es el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno es básicamente la hemoglobina. No tengo forma de compensar un paciente con menos de 8 miligramos por ciento de hemoglobina con un hematocrito bajo, y la saturación arterial, que es donde básicamente tengo que garantizar que esa hemoglobina, que debe estar en un número adecuado, esté completamente saturada. Entonces aquí entra la fórmula de transporte de oxígeno como objetivo principal de la estrategia inotrópica. Mililitros por minuto por kilogramo de peso, gasto cardíaco por contenido arterial por 10. O dicho de otra forma, índice cardíaco, que es gasto cardíaco sobre superficie corporal por contenido arterial de oxígeno. Siendo el contenido arterial de oxígeno hemoglobina por saturación por 1,39. Entonces, si hablamos de contenido de oxígeno, es el volumen de oxígeno contenido en un decilitro de sangre, es de 10 a 20 mililitros por decilitro, y fundamentalmente este contenido está vinculado al transporte con hemoglobina. En condiciones normales, en reposo, la sangre arterial lleva alrededor de 900 mililitros de oxígeno por minuto a los tejidos. Lograr un hemograma normal es fundamental para poder tratar la insuficiencia cardíaca. Y esto no tiene nada que ver con un fármaco inotrópico, porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. El otro gran problema es el problema de la saturación. Es decir, no solo me importa la cantidad de moléculas de hemoglobina que yo tenga circulante, sino que tengo que hacer que esas moléculas de hemoglobina se carguen de manera eficiente con la mayor cantidad de oxígeno posible. La saturación de oxígeno es el contenido de oxígeno de una muestra de sangre expresado como porcentaje de su capacidad. Con una presión parcial de oxígeno alveolar de entre 80 y 90, la saturación está cerca del 97%. Esto tiene una lógica sinusoidal, no tiene una lógica aritmética, tiene una lógica logarítmica, de tal forma que cuando empiezo a saturar la hemoglobina tengo una aceleración inicial muy importante y finalmente una desaceleración. ¿Y por qué esto importa? Porque la fuerza de esta pendiente de aceleración va a cambiar drásticamente con los cambios de pH, con los cambios de temperatura, con los cambios de 2,3-difosfoglicerato. Si yo tengo un paciente con alta temperatura, con alta PCO2, con gran cantidad de protones por acidosis metabólica y alto 2,3-difosfoglicerato, definitivamente está pendiente, se va a reducir. Esta curva se va a transformar a la derecha, con lo cual voy a tener una desaturación de la hemoglobina. Y una hemoglobina desaturada implica un contenido arterial de oxígeno bajo, y un contenido arterial de oxígeno bajo, un transporte de oxígeno bajo, que finalmente es mi objetivo final. Entonces, más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. El paciente no tiene que estar hipertécnico, el paciente no tiene que estar hipercápnico, el paciente no tiene que estar acidótico. ¿Sí? Más vale una estrategia inotrópica
que un inotrópico. Recordemos que esta curva es excepcionalmente sabia, porque nosotros vemos que podemos tener caídas importantes de la presión arterial de oxígeno, por ejemplo, de 100 a 60, de 100 a 60, con caídas mínimas de la saturación. Puedo caer de 100 de milímetros de mercurio de PO2 a 60 y solamente haber perdido un 5% de saturación. Pero a partir por debajo de los 60, la saturación cae en rampa de manera significativa. Este es el motivo por el cual definimos insuficiencia respiratoria a una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, debemos incrementar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, corrigiendo acidosis metabólica, corrigiendo hipercapnia, corrigiendo hipertermia, como medidas terapéuticas básicas. En cuanto a la corrección de la acidosis metabólica, es fundamental. No existe fármaco inotrópico que pueda ser útil, que pueda ser eficaz en presencia de acidosis metabólica. Y para esto, si yo tengo un pH inferior a 7,20 y un bicarbonato inferior a 12, ¿sí?, tengo que reemplazar bicarbonato a razón de 1 milequivalente por cada kilogramo de peso corporal, ¿sí?, para reducir, para mejorar el pH y entonces mejorar la curva de disociación de la hemoglobina. Objetivos del tratamiento en shock: restaurar el transporte de oxígeno, volumen, cristaloides o coloides, vasopresores, noradrenalina, inotrópicos, dobutamina, oxigenación adecuada y transfusión si hay necesidad, son cuestiones que son parte de una estrategia inotrópica, porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Bien, lo mismo con la hipertermia, exactamente igual. Y el 1,39 es la cantidad que estructuralmente la hemoglobina A es capaz de transportar oxígeno y esta se deteriora cuando hay metahemoglobina, por ejemplo, en las intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Sí? Bien. Y si vemos el problema desde la necesidad del verdadero cliente, ¿cuál es el verdadero cliente en este problema asistencial? Definitivamente, el verdadero cliente es la mitocondria. Por lo tanto, no podemos tomar decisiones en las estrategias inotrópicas sin ver cómo la mitocondria es capaz de consumir oxígeno. Entonces aquí entra el concepto central, que es el concepto de consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno fundamentalmente es alrededor de 250 mililitros por minuto en ejercicio intenso. La fórmula de consumo de oxígeno incluye el gasto cardíaco, pero evalúa también la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno por 10, siendo contenido venoso lo mismo que el arterial, pero en sangre venosa, hemoglobina por saturación por 1,39. Si medimos la cantidad de oxígeno en sangre arterial por 1,39 por hemoglobina, vemos que la cantidad es de 19,8 mililitros de oxígeno por 100 de sangre y la cantidad de sangre venosa de 14,8 por 100 de sangre. Con lo cual, y si calculamos la diferencia es de 5 mililitros entre sangre arterial y sangre venosa, y esto es lo que se llama extracción de oxígeno. Si esa diferencia en el cálculo de consumo de oxígeno la referimos al gasto cardíaco según la fórmula, el consumo de oxígeno será de 250 mililitros de oxígeno por minuto, que es el consumo basal de oxígeno de los tejidos. Esta transferencia supone que los tejidos extraen solamente el 25% del oxígeno arterial
para utilizarlo para su metabolismo. En condiciones fisiológicas, el consumo y el transporte de oxígeno son iguales. Todo esto ocurre bien hasta un punto en el cual la tasa de extracción de oxígeno no puede aumentar. Cuando la tasa de extracción de oxígeno supera el 30%, fundamentalmente tengo un desequilibrio importante entre transporte y consumo y por lo tanto el paciente entra en shock, porque shock no es otra cosa que un desequilibrio entre transporte y consumo. Cuando la mitocondria sufre, surgen marcadores clínicos y de laboratorio: aumento del lactato, reducción de la saturación venosa mixta, menor del 70%, aumento del delta CO2 con gradiente venoso arterial alto y reducción del transporte de oxígeno. Ven que en este contexto lo metabólico es tan importante como el inotropismo, la precarga es tan importante como el inotropismo, las condiciones de pH, de temperatura son tan importantes como el inotropismo. Reducir el consumo de oxígeno cuando sea posible es importante. Controlar la fiebre, intubar y ventilar al paciente, controlar el dolor, sedarlo y ventilación mecánica son estrategias de fortísimo impacto inotrópico que hacen que al bajar el consumo de oxígeno miocárdico podamos restablecer el equilibrio y desviar nuevamente la glucólisis a una glucólisis aeróbica, porque el lactato se produce por la glucólisis anaeróbica. Si yo restauro el consumo de oxígeno miocárdico, fundamentalmente voy a redireccionar este lactato hacia la vía del piruvato. Entonces, finalmente, como estrategia inotrópica, tenemos que observar el equilibrio entre consumo de oxígeno y transporte de oxígeno con sus respectivas fórmulas. Entonces, entendemos que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Bien, de shock hablaremos más adelante de manera extendida. Entonces, anemia, hipotermia, hipoxia, trastornos ácido-base son parte de un posoperatorio normal de cirugía cardíaca, por ejemplo. Y debemos nosotros condicionar estos parámetros para evitar que haya bajo gasto refractario al tratamiento con inotrópicos. No equivoquemos, no confundamos el objetivo con la herramienta, ¿sí? La herramienta es el inotrópico, pero el objetivo es el volumen sistólico que podemos recomponer con múltiples estrategias antes de indicar una droga inotrópica, ¿sí? Este es el principal objetivo, mientras que la herramienta es la contractilidad o el inotropismo. Porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Bien, reanudando este concepto, reanudando este concepto, vamos a redefinir la clasificación de los inotrópicos, siempre con la óptica y el foco de la necesidad de una estrategia inotrópica. El inotrópico es solo una herramienta que muchas veces hasta nos juega en contra. Entonces, tenemos drogas que facilitan el acoplamiento actomiocínico y sensibilizan del calcio, como levosimendan, drogas que aumentan el calcio intracelular, como todas las adrenérgicas, drogas que afectan el metabolismo endocrino y las nuevas drogas en el mercado. Todos estos inotrópicos positivos. Esta es la clasificación clónica de Feldman de inotrópicos, clase 1, que incrementan el calcio transmembrana, estimulación beta, isoproterenol, dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, dopexina,
B, inhibidores de la fosfodiesterasa que aumentan la concentración de AMP cíclico como amrinone, milrinone, enoximone, estimulantes directos de la adenosicasa como el fosfocorilin, aumento del calcio dependiente de voltaje, los nuevos inotrópicos que van a surgir en los próximos años. Clase 2, que aumentan el sodio intracelular, y aquí tenemos la digoxina, de la cual hablaremos, o aumento del sodio transmembrana. Clase 3, sensibilizadores del calcio, como el levosimendan, y clase 4, que prolongan la despolarización cardíaca, como la venlafaxina. Entonces, todos estos lo que hacen básicamente es pegarle al caballo, no descargan el carro lleno de piedras. Y cuando le pegamos al caballo, ¿sí? A veces estamos generando un efecto no deseado sobre un sistema circulatorio sumamente estresado. ¿Qué pasa con los inotrópicos y la mortalidad? ¿Sí? ¿Reducen realmente la mortalidad? Entonces vamos a entender que el mejor inotrópico es el que no se necesita. Los inotrópicos en pulso, ¿sí? Pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que han sido internados para darles pulsos de inotrópicos. Vemos que los inotrópicos en pulso, efectos de la dobutamina sobre la mortalidad en insuficiencia cardíaca contra placebo, la dobutamina demostró tener más mortalidad en promedio metaanalítico de múltiples metaanálisis. Dar dobutamina tiene más mortalidad en pulsos que no darla. A estos pacientes darle placebo demostró tener menor mortalidad que indicar inotrópicos en pulso. Los inotrópicos en insuficiencia cardíaca crónica básicamente han demostrado ser fármacos que aumentan el índice de mortalidad de manera significativa, junto con otras variables. La edad es otro factor que aumenta la mortalidad, la saturación de oxígeno por debajo de 90 aumenta la mortalidad, pero fíjense que los inotrópicos también la aumentan, ¿sí? En cuanto al tratamiento de dobutamina continua se asocia con un incremento del riesgo de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es el FLORAN, el International Randomized Survival Study, ¿sí? El FIRST, que concluye que la dobutamina usada en la randomización fue asociada a una mayor mortalidad en 6 meses. Este efecto persiste luego del ajuste basal por variables confusorias. ¿Por qué? Porque a veces más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Y en este mundo de pacientes incluidos en este protocolo, básicamente debemos discriminar, ¿sí? El mejor inotrópico es el que no se necesita. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una terapia para insuficiencia cardíaca basada en los cuatro fantásticos y a estos pacientes les agregamos inotrópicos? El Optimal Chronic Heart Failure básicamente lo que hizo fue randomizar pacientes con terapia estándar a 48 horas de milrinone y 48 horas de placebo seguidas a 60 días. ¿Por qué? ¿Qué error se ha cometido aquí? No se han hecho esta pregunta. ¿Todos los pacientes son lo mismo? Esto demostró que 949 pacientes tratados con milrinone versus placebo, los pacientes con milrinone tuvieron mayor mortalidad, mayor hospitalización o días de hospitalización entera sostenida. Todos ellos pacientes con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica. Entonces, dar inotrófico sin verificar el transporte de oxígeno es un error grave que hace que no solo el inotrópico no reduzca la mortalidad, sino que potencialmente la aumente. ¿Qué pasa si damos inotrópicos por las dudas? El paciente que sale de quirófano con cirugía cardíaca y un inotrópico puede estar un poco de dobuta, un poco de noradrenalina saliendo de quirófano.
Milrinone durante la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca sin bajo gasto anterógrado, sin documentar que efectivamente tuvieran bajo gasto, comparada contra placebo. Vemos que la incidencia de eventos adversos, de hipotensión sostenida, de fibrilación auricular y de mortalidad fue mayor en el inotrópico dado por las dudas, ¿sí? La relación entre inotrópicos a las 6 horas del posoperatorio de cirugía cardíaca incrementó significativamente la mortalidad en todas las cortes. Este es un muy buen artículo que habla de uso clínico de la terapia inotrópica y hace una reevaluación de 10 años de la bibliografía general y concluye que contra placebo, la infusión de inotrópicos en insuficiencia cardíaca estadio D, sin individualizar caso por caso, tenía 61% de mortalidad a los 6 meses y 80% de mortalidad al año. En cuanto al levosimendan, vamos a dedicarnos puntualmente con el levosimendan, es el inotrópico que probablemente tenga la menor mortalidad posible. Nosotros hemos publicado esto en la Revista Española de Cardiología y hemos ganado un premio a la mejor publicación del año. ¿Y por qué ocurre esto? Fundamentalmente porque las catecolaminas mantienen una estimulación retroadrenérgica permanente que hace que los receptores bombardeados por catecolaminas exógenas hagan lo que se denomina down regulation, una regulación en baja, y entonces desaparezcan de la membrana cardíaca. Y al desaparecer de la membrana cardíaca, logramos un efecto contraproducente exactamente opuesto de inotropismo negativo. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, cabe el concepto de que más vale una estrategia inotrópica que una inotrópica. Entonces, ¿inotrópico sí o no? Fundamentalmente la respuesta es inotrópico ¿a quién? ¿Sí? La infusión de inotrópicos en el Optimus Heart Failure Study, que les hablaba de la dobutamina, indica que si el paciente no tiene un perfil adecuado de hemodinamia con deterioro inotrópico, deterioro sistólico, básicamente si a esos pacientes no los trato con una lógica de sostenimiento del transporte de oxígeno, los inotrópicos, porque sí, son clase 3. Están contraindicados, porque el mejor inotrópico es el que no se necesita. La indicación extemporánea de inotrópicos aumenta la mortalidad. Entonces deberíamos intentar inicialmente condicionar precarga, poscarga, condicionar el contenido arterial de oxígeno antes que dar un inotrópico. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos en juego los inotrópicos no catecolaminérgicos como la milrinone o como el levosimendan? ¿Sí? A largo plazo, a una evolución seguido al año, vemos que aquí sí los inotrópicos no logran aumentar significativamente la mortalidad, porque elegí con estos fármacos no inundar el citoplasma de calcio y elegí tratar a estos pacientes según los componentes y el perfil que cada uno tiene en la lógica del transporte de oxígeno. Más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. ¿Cuándo un inotrópico no debe usarse? Definitivamente no debe usarse. Dado que el mejor inotrópico es el que no se necesita, fundamentalmente no inotrópicos. Si yo tengo un paciente hospitalizado por exacerbación de la insuficiencia cardíaca, si el paciente está bien perfundido, no tiene acidosis, no tiene alteración
de la presión arterial no desatura, en estos pacientes no hay que dar inotrópicos. Si en cambio el paciente está hipoperfundido, la precarga se optimizó, los vasodilatadores se utilizaron, la acidosis se corrigió, la hipertermia se corrigió y la hipercapnia se corrigió, podemos pensar en el uso de un inotrópico. Nunca inotrópicos en disección aórtica, nunca inotrópicos en insuficiencia aórtica severa, nunca inotrópicos en daño cerebral irreversible. Atención con el inotrópico en la insuficiencia hepática con coagulopatías, en infecciones graves no controladas o en problemas quirúrgicos no resueltos. Veamos un caso clínico particular nuestro, ¿sí? de nuestros pacientes. Es un paciente con clara insuficiencia aórtica, ¿sí? No secundaria a una disección, pero con insuficiencia aórtica. Esta es la hoja de Swan de ese paciente, que pesa 75 kilos, y vemos que a las 5:30 tiene PIB de 7, está en asistencia respiratoria mecánica y cuenta con 6 gamas de dobutamina. A las 7 apagamos el paciente, está normotenso, ¿sí? Con una TAM discretamente baja entre 50 y 55. A pesar de tener esta TAM discretamente baja por tener insuficiencia aórtica, fundamentalmente a este paciente se le agrega nitroprusiato de sodio, con el objetivo de bajar la coscarga, minimizar la fracción regurgitante de la estenosis aórtica. Y miren ustedes cómo, habiendo mantenido e incluso bajado la dobutamina, básicamente la apertura del nitroprusiato de sodio lleva al paciente de un índice cardíaco de 1,78 a un índice cardíaco de casi 3 y finalmente, muchas horas después, 12 horas después, casi 4 de, volumen minuto cardíaco. Un ejemplo más de que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Otro concepto es la falla diastólica y la miocardiopatía hipertrófica primaria o secundaria de hipertensión arterial o secundaria estenosis aórtica tienen fundamentalmente falla diastólica. Esta falla diastólica en la hipertrofia genera lo que se llama SAM, Systolic Anterior Movement. Esto hace que el septum se contraiga sobre una valva mitral redundante y obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Claramente, si a estos pacientes que sufren este tipo de mecanismos obstructivos dinámicos le doy inotrópico, voy a aumentar la fuerza de esta obstrucción, aunque estén en insuficiencia cardíaca, y voy a empeorar de manera significativa el volumen sistólico. Hay que tener mucho cuidado si en el Doppler yo tengo este tipo de dinámica evacuatoria ventricular. Esta es una estenosis valvular aórtica con una forma en espada romana y esta es la lógica y la dinámica de una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida con el signo de la cimitarra, completamente diferente uno del otro. Nunca inotrópicos, si se puede, en una estenosis aórtica, con esta lógica de espada romana, nunca inotrópicos, si se puede, en la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, ¿por qué no se usan inotrópicos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? La contractilidad ventricular suele estar preservada por definición, ecocardiográficamente. El problema predominante es una disfunción diastólica, es decir, el ventrículo se relaja mal y se llena mal y por lo tanto el volumen sistólico cae porque el ventrículo se relaja mal y se llena mal y no por una falla de contracción. Entonces aquí, si no tengo un déficit inotrópico, los inotrópicos sobran, ¿sí? Los inotrópicos como la dobutamina, la milrinone o el levosimendan actúan aumentando la contractilidad, lo que no corrige la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Hay alguna situación en la que se usen inotrópicos en preservada? Sí, en casos seleccionados. Shock cardiogénico o hipoperfusión aguda.
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y bajo gasto, cuando haya ya optimizado la precarga y la poscarga, y en particular enfermedad infiltrativa como amiloidosis avanzada en los viejitos. Prueba diagnóstica con dobutamina, ecocardiograma de estrés. El estrés farmacológico es una indicación de inotrópicos para el diagnóstico. El uso de inotrópicos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esa insuficiencia cardíaca donde el problema no es sistólico, sino diastólico, está reservado solo para situaciones críticas o específicas y no forma parte del manejo habitual. El foco en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está en mejorar la relajación ventricular, controlar la sobrecarga de volumen y tratar las comorbilidades. ¿Por qué? Porque el mejor inotrópico es el que no se necesita. Y más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico. Muy bien, muchas gracias.